con sus objetivos, con sus sueños, usted no los va a alcanzar. En el estudio, para que el estudiante tenga éxito, tiene que estar comprometido con él. En lo que es el trabajo, en lo que es nuestros negocios propios. Queremos salir adelante, queremos vivir mejor, tenemos que ejercer un compromiso serio con estas cosas. Si hablamos del matrimonio, igual, queremos que el matrimonio funcione, pues tanto el esposo, la esposa, los hijos necesitan sentirse comprometidos con esta situación. La palabra compromiso viene de una palabra compuesta que significa literalmente compromesa. Es decir, hermanos, es algo serio, en lo cual usted y yo debemos meditar. Y este compromiso que nosotros hacemos acá en la tierra con las cuestiones materiales, nos impulsa a esforzarnos al máximo para obtener el éxito que deseamos. Muchos hombres y mujeres han logrado grandes proezas en este mundo, hermanos y amigos, debido a su dedicación, a su constancia, a su entrega por causa de la obra que quieren desarrollar. Es una dedicación especial a la cual ellos se han entregado. Y sabe que en el desarrollo de la Iglesia del Señor, en su multiplicación, en su expansión, también se necesitan de hombres y mujeres verdaderamente comprometidos con la causa. Las iglesias de Cristo en el primer siglo tenían la meta de multiplicarse anunciando el Evangelio por todo el mundo conocido. Gracias al Señor y a sus promesas, gracias a la constancia y a la dedicación de nuestros hermanos en el primer siglo, estamos nosotros presentes hoy como pueblo de Dios en la tierra. A continuación, hermanos, voy a presentar algunos ejemplos sencillos de cómo la Iglesia del Señor en el primer siglo se dedicó a llevar a cabo esta misión celestial, la cual es, como usted y yo sabemos, multiplicarnos y crecer en esta tierra. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 2, vamos a retomar por favor este pasaje, hablando de cómo el pueblo de Dios, nuestros primeros hermanos, tenían ese compromiso, esa dedicación, esa constancia, esa entrega por expandir el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hablábamos en la primera clase acerca de cómo debemos nosotros tener una gran visión para esta misión. Y la iglesia en Jerusalén desde un principio la tuvo. Esta iglesia fue una congregación que hizo sentir su presencia en la comunidad y en la sociedad de aquel entonces. Dice el pasaje acá que tenían favor, dice, con todo el pueblo. Es decir, llevaban a cabo buenas obras. Seguramente daban muchas limosnas, seguramente socorrieron a amigos de la congregación que quizás estaban atravesando grandes necesidades y por medio de esta situación ellos también llegaron a obedecer el Evangelio. Lo importante es que notemos, hermanos, que la iglesia en Jerusalén tenía favor con todo el pueblo, es decir, hizo sentir su presencia en la comunidad y la sociedad de aquel entonces. Pero también fue una iglesia en constante crecimiento y expansión. Dice acá el versículo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos estaban comprometidos con esto. Y Dios, al ver el compromiso de ellos, también, hermanos, hacía que la obra se desarrollara a su máximo esplendor. Tanto fue el compromiso de la iglesia en Jerusalén, que aún en medio de la persecución, ellos no dejaron de anunciar el Evangelio, hermanos. En Hechos capítulo 8, vamos a ir más adelante, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera, y esto, hermanos, a lo mejor ilustra lo que estoy tratando de decir acerca del compromiso con esta causa celestial de crecer y multiplicarnos como iglesia del Señor acá en la tierra. Capítulo 8 de Hechos, versículo 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, dice, en la cárcel. El ambiente que rodeó a la iglesia en el primer siglo, hermanos, no era el mejor, no era el más adecuado, no era el más favorable para que ellos pudieran esparcir el evangelio. Dice, hermanos, que la persecución atentaba directamente contra sus vidas físicas, contra sus posesiones materiales. Saulo en aquel momento no conocía al Señor y era uno de sus más acérrimos enemigos, enemigo de Dios, enemigo de la iglesia. Y él andaba de ciudad en ciudad, persiguiendo a los hermanos, tratando de encarcelar, consintiendo en el asesinato de algunos de ellos también. Podemos ver, hermanos, que no era el ambiente más favorable. Dice Mateo capítulo 10, versículo 23. Veamos rápidamente para completar la idea que quiero decir, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 23, y esto seguramente era convicción de ellos también, enseñada por los apóstoles. Miren lo que dice el Señor, les decía a ellos: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ok, no se podía seguir predicando el evangelio en este lugar. Bueno, huyamos a la otra ciudad, y eso es lo que hacían los hermanos. Pero la idea de Jesús no fue que ellos se detuvieran a causa de la persecución. Nunca el Señor les dijo: mire, si viene el sufrimiento o las condiciones para expandir el evangelio no son las mejores, entonces bueno, quédense calladitos, escóndanse por ahí y ya no lo hagan. No, le dice el Señor. Los están persiguiendo aquí, ¿qué debían hacer? Vayan a la otra ciudad. Los vuelven a perseguir allá, expándanse a la otra ciudad, pero no se detengan. Les enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y este mismo principio seguramente ellos lo transmitieron a los hermanos en Jerusalén. Porque estamos leyendo, hermanos, que la persecución fue grande. Estamos viendo, hermanos, que incluso hubieron hermanos que ofrendaron sus vidas a causa de su fe en Cristo Jesús. Pero ellos sabían que no podían detenerse, hermanos. Tenían que seguir predicando el evangelio. Dice el versículo 4 de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían, hermanos? Iban anunciando el evangelio, ¿verdad? No se detuvieron. A costa de sus propias vidas, a costa de las aflicciones, a costa quizás, hermanos, de las pérdidas de sus cosas materiales, ellos iban por todas partes, pero no iban llenos de temor. Dice la Biblia que los hermanos iban anunciando el evangelio, hermanos. Y así, de esta manera, ellos llevaron el evangelio hasta los primeros gentiles por medio del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. También pasaron a otras ciudades, hermanos, anunciando la bendita palabra del Señor. En Hechos capítulo 11, vamos a ver acá, por favor, Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19, y vamos a leer hasta el 23. Hablando de la labor que inició la iglesia en Jerusalén. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, dice, y se convirtió al Señor. Miren qué hermoso esto, hermanos. Qué bueno es cuando Dios puede contar con ustedes y conmigo, con hombres y mujeres realmente comprometidos con esparcir el evangelio y multiplicar la obra de Dios a través de nosotros. Como les decía al concluir la primera clase, Él puede llevar a cabo esta noble misión, hermano. ¿Pero qué se necesita? Compromiso, constancia, entrega, dedicación, recurso humano, recurso económico y todo tipo de esfuerzo. Las condiciones, al igual que en los tiempos bíblicos, hoy en día, a lo mejor para las iglesias del Señor no sean las mejores. Algunos mencionábamos al final de la clase anterior que quizás el factor económico, quizás la falta de recurso humano es lo que nos está deteniendo. Bueno, delante de Dios estas no son excusas.
Él puede hacer grandes obras cuando encuentra cristianos y cristianas comprometidos con Él. Y ese es el punto. A veces queremos anunciar el Evangelio, pero sin despeinarnos, ¿verdad? Sin hacer un esfuerzo, sin viajar, sin sudar, sin caminar. Hermanos, así no se puede. ¿No es ese el ejemplo que nos da la iglesia en Jerusalén? ¿Qué pasaría si por anunciar el Evangelio también pudiéramos en riesgo hoy en día nuestra propia vida? Dudo mucho, hermanos, que lo haríamos. Por eso Dios nos deja estos ejemplos, porque Él les decía a ellos: no se detengan si los persiguen, vayan a la otra ciudad y a la otra y a la otra, y los hermanos lo entendieron. Sí, nos vienen persiguiendo por anunciar el Evangelio, anunciámoslo aquí pues. Y así de esa manera llegaron hasta Cornelio y su familia. Después, a través, hermanos, de otras personas, de otros cristianos, llegaron a otras ciudades. Por eso es, hermanos, que en Hechos 1:8, cuando el Señor les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ellos sabían cuál era ese propósito. Sabían que la orden, aunque había sido enseñada por los apóstoles, sabían que la orden venía de nuestro Señor Jesucristo. Y como el compromiso era con Él, como dijimos en la primera clase, ¿verdad?, no había que escatimar esfuerzos. Hermanos, el Evangelio debe expandirse a toda costa, superando dificultades, pasando quizás necesidades a causa de la obra. La iglesia en Jerusalén no fue la única. La iglesia en Antioquía, capital de Siria, también, hermanos. Leíamos acerca de ellos en Hechos 11:26 y en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Cómo ellos comenzaron como una iglesia pequeña, pero luego se fueron expandiendo en diversidad de ministerios, fueron creciendo en número hasta que el Espíritu Santo apartó a 2 de ellos para ir a ejecutar un trabajo misionero en los lugares aledaños. Esta ciudad recibió el Evangelio después del martirio de Esteban, por medio de algunos que escucharon este Evangelio también. Es una cadena. Y estos hombres llevaron la palabra del Señor hasta ahí, y dice la Biblia que muchos se convirtieron al Evangelio. Y como ya dijimos, crecieron en número, en ministerios, involucrando a algunos de sus miembros en trabajos misioneros. Veamos también la iglesia en Tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor, hermanos. Son iglesias formadas por hermanos y hermanas comprometidos con Cristo Jesús y con su causa de expandir el Evangelio. Capítulo 1, versículo 4 en adelante de 1 Tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos, entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué, hermanos? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, imagínense que tuviéramos ese mismo espíritu de la iglesia en Tesalónica. Hermanos, si usted y yo nos entregamos a la causa de Dios, al evangelismo personal y congregacional, es porque hemos recibido la palabra con toda solicitud. La hemos recibido, hermanos, como palabra de Dios, como palabra celestial, como una palabra poderosa. Por eso la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si estamos convencidos de esto, entonces vamos a hacer lo que la iglesia en Tesalónica hacía, hermanos. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Habían muchos lugares en Macedonia y Acaya que recibieron la palabra del Señor por medio de la iglesia en Tesalónica. Y dice acá el apóstol Pablo: ustedes han venido a ser un ejemplo maravilloso, digno de imitar, dice Pablo. Nos congraciamos con los demás apóstoles, dice Pablo, porque nosotros no tenemos necesidad de viajar hasta allá y predicar el evangelio, porque ustedes lo están haciendo, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El compromiso
es de cada congregación. ¿Están de acuerdo conmigo? Allá en la colonia Ibu de Aguachapán, donde su servidor predica, la iglesia local en ese lugar tiene su propio compromiso de crecer, expandirse y buscar los recursos para hacerlo. Ustedes se reúnen en diferentes lugares acá en el país, presiden el Señor en diferentes lugares. Igual, hermano, tiene que inculcar ese compromiso en la iglesia. Ay, hermano, pero mire, que usted sabe que aquí la ciudad esto y la ciudad lo otro, que aquí hay mucho sectario, que aquí hay mucho aquí, que mucho mañoso, que muy peligroso. Hermano, queremos crecer sin despeinarnos. No se puede. Usted entiende qué quiero decir cuando digo sin despeinarnos, ¿no? Sin esforzarnos. Y eso no es posible. La iglesia en Tesalónica es un ejemplo bueno, hermanos, que usted y yo también podemos tomar en cuenta. Vuestra fe en Dios, dice, se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La labor evangelística, hermanos, es un compromiso que cada uno de nosotros debe asumir. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor, hermanos. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. La iglesia en Filadelfia, otro ejemplo que tenemos. Vean, por favor. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, hermanos, que había puesto una puerta abierta delante de la iglesia en Filadelfia? Se refiere, hermanos, a que había una buena oportunidad ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De expandirse anunciando el Evangelio. Miren eso. ¿Qué tal si el Señor nos dijera a cada uno de nosotros en nuestras congregaciones: yo he puesto una puerta abierta, delante de ustedes? Nadie la va a poder cerrar, dice el Señor. Bueno, que no tenemos muchos recursos, hermano. Bueno, dice que la iglesia en Filadelfia no era una iglesia fuerte. Dice, tienes poca fuerza. ¿Pero qué lo movía a ellos? El compromiso, hermanos. El compromiso. Recuerden que este compromiso se ve no solamente en la iglesia en Filadelfia, sino que también usted puede ver los ejemplos bíblicos de las ofrendas que se recogieron para Jerusalén. Cómo iglesias pobres, en extrema pobreza, dieron más allá de lo que los apóstoles esperaban. Entonces todo tiene que ver con el compromiso que nosotros tengamos delante de Dios. Nadie va a poder cerrar esa puerta abierta que Dios ha puesto delante de cada congregación. Nuestras comunidades aledañas, los vecinos, los amigos, los familiares incrédulos, son puertas abiertas para anunciar el Evangelio, poder crecer y luego multiplicarnos. ¿No creen ustedes? Son puertas abiertas. Debemos aprovechar la voluntad del Señor, hermanos, puesta delante de nosotros para anunciar el Evangelio. Tenemos pocas fuerzas, es verdad, a lo mejor, pero seguimos guardando la palabra del Señor. No hemos negado su nombre, somos personas, cristianos y cristianas de mucha fe, entregados, comprometidos con el Señor. Yo les dije al principio, ¿cuántos hombres y mujeres han logrado hacer grandes diferencias? Han marcado un antes y un después en el mundo, gracias al compromiso que tenían con su causa. ¿Usted conoce la alabanza Hombres de Valor? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice esa alabanza? Buscamos hombres y mujeres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, dice, que no se detengan. Y lo cantamos a todo pulmón. Pero ¿seremos nosotros esos hombres y mujeres de valor comprometidos realmente de corazón con el Señor? Si nosotros somos de esos, hermanos, entiendo que aquí estamos muchos predicadores. Si somos de esos hombres, predicadores, comprometidos con el Señor y con esta causa, vamos a transmitir esto a la congregación. Pero si somos personas conformistas, miopes, espiritualmente hablando, sin mayor visión, sin mayor proyección, así va a ser la iglesia también. Hermanos, no espere las condiciones adecuadas para anunciar el Evangelio, porque nunca van a llegar.
siempre va a tener que superar dificultades, siempre va a haber escasez y necesidad. Pero eso no es excusa, hermano. Aunque tengamos poca fuerza, la puerta sigue abierta. Y debemos ver, hermanos, como iglesia, qué podemos hacer. Así que la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filadelfia, hermanos, nos dan quizás un buen ejemplo de lo que es estar comprometidos con Dios. Pero también, hermanos, hubieron personas que a nivel muy particular se comprometieron con la causa de Dios de llevar el evangelio a todas partes. Y yo creo que usted sabe a quién me voy a referir: al apóstol Pablo. Ciertamente todos los discípulos tenían esta misión de Dios, encargada por él. Pero a lo mejor el apóstol Pablo es uno de los mejores ejemplos de compromiso con la tarea encomendada por el Señor que podemos encontrar. Dice en Hechos capítulo 9, por favor, hermanos. Hechos capítulo 9. El tiempo va volando. O adelantaron el reloj quizás, ¿verdad? O ya no veo. Qué barbaridad. Bueno, aceleremos un poquito el paso. Hechos capítulo 9, versículo 15. Pablo, recibiendo esta encomienda de parte de Dios, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tenía una misión asignada por parte de Dios, y él la reconoció desde un principio. Vamos más adelante a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 20 al 24. Hechos 20, 20 al 24. Por favor. Dice así: reconociendo él la misión de parte de Dios para su persona. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice este pasaje, dice el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago, ahí está el compromiso, ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y que cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por sobre todas las cosas, incluso por sobreofrendar su propia vida, Pablo estaba listo a cumplir con su ministerio. Eso es el compromiso, hermanos. El compromiso tiene que ver con involucrarnos en algo al punto de que nada sea más importante que aquel objetivo, que aquel ideal. Y vemos en el apóstol Pablo esto. ¿Cuánto tuvo que padecer Pablo a causa de su ministerio? Pero ningún obstáculo le detuvo en su afán de esparcir el evangelio y establecer iglesias en la mayoría de ciudades a las que llegaba. Y sabe, hermano, que los sufrimientos del apóstol Pablo a causa de esta misión, de su ministerio, no se limitaba al maltrato de la gente, porque no crean que siempre era bien recibido. Algunas personas lo retrataban mal por la misión que él tenía, por lo que había hecho antes. No era muy tan bien recibido que digamos. Pero no solamente en eso consistía su sufrimiento, sino también a los peligros del mismo viaje, hermanos. Estar viajando para arriba y para abajo, hermanos. Y vamos a leer unos pasajes acerca de esto. Puso en muchas veces en peligro la vida del apóstol Pablo. También, hermano, muchas veces él tenía que trabajar en lo secular para poder comer. Usted puede leer Hechos 20:34. Tuvo que trabajar con sus propias manos. Y también, hermano, sobre él iba siempre la carga emocional por la preocupación de todas las congregaciones. Dice 2 de Corintios capítulo 11, para que vea que el hermano Osvaldo no está inventando. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante. 11, 24, vamos a leer hasta el 29. Hablando de los padecimientos del apóstol Pablo. 11, 24 en adelante. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, dice, por todas las iglesias. Y dice el 29, ¿quién se enferma? Yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Mira esto. La palabra más común que Pablo utiliza aquí es peligro. Peligros aquí, peligros allá, de la gente, del viaje, aguantando hambre, aguantando sed, en necesidad, fatiga, desvelos. ¿Todo por qué, hermanos? Dígamelo usted. Por anunciar el evangelio. No nos vayan a decir a nosotros que vayamos a evangelizar tipo 2 de la tarde porque hay mucho calor. No nos vayan a decir, hermanos, vamos a tal comunidad, solo que ahí no entra bus. Vamos a caminar un par de kilómetros. Ay, hermana, ahí sí que, ahí no puedo. Tengo ¿cómo se llama? Espolón. Lo llevamos chiñado. No, hermano, es que de verdad. Sí, hermano, no queremos. Ni siquiera, hermano, queremos hacer el mínimo esfuerzo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Pablo hubiera actuado así, hermano. ¿Quién sabe que existiéramos como iglesia hoy en día? Pero Pablo tenía ese carácter que usted y yo necesitamos hoy. Que nos vamos a mojar y que vamos a tener que caminar. No le hace, hermano. Que a esa hora el sol nos va a quemar. Bueno, hoy venden unos frasquitos de bloqueador solar. Échese bloqueador solar. Pero vaya. Hermano, pero que quedarme a evangelizar implica no ir hasta la casa y quizás comerme, una cosita por ahí en la tienda. No hay problema, hermano. Esos sacrificios son mínimos si los comparamos con los de las iglesias en el primer siglo y al apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué pasa? No hay compromiso. Eso es todo. No hay conciencia de que la misión es de Dios. Pablo, hermanos, muchas veces se hizo acompañar de otros hermanos. Y en su primer viaje, si usted ha estudiado los viajes de Pablo, va a corroborar lo que yo voy a decir. Él visitó las ciudades de Antioquía, de Salamina, de Pafos, de Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Usted va a encontrar esto en Hechos capítulos 14 y 15. Y la costumbre de Pablo y también de otro acompañante de su viaje, que era Bernabé, era dirigirse a las sinagogas de cada comunidad para hablar de Cristo. Ellos no solamente llegaban a obrar de manera milagrosa a través del poder del Espíritu que había sido concedido por Dios hacia ellos, sino que también, hermanos, predicaban el Evangelio y discutían acerca de la ley de la gracia, la ley de Moisés. Se metían en las sinagogas, en medio de los judíos ahí, en medio de los maestros de la ley, para hablar acerca de estas cosas. Esa era la costumbre que ellos tenían en cada comunidad. Y luego se quedaban un tiempo, como lo hicieron en Éfeso, para poder afirmar la fe de los que aceptaban el mensaje de salvación. Y la audiencia a quienes ellos les predicaban en todos estos lugares era mixta, hermanos, era bien variable. Ellos le predicaban a los judíos de nacimiento, a aquellos que siempre habían guardado las leyes antiguas de Moisés. También les predicaban a los prosélitos. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que se convertían al judaísmo. Y también les predicaban a los temerosos de Dios, que eran aquellos que creían en Dios, pero sin someterse al rito de la circuncisión. A todos se les anunció el mismo evangelio. Ellos sí comprendieron de qué se trataba lo que el Señor Jesucristo dijo, de ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, sin distinción. ¿Y nosotros? Vamos a la comunidad tal, no es que ellas son de tal lugar. Mire, pero ahí en este caserío, en esta ciudad, es que ellos son bien católicos, ahí no hay que ir. Hermanos, ¿acaso no tenemos nosotros la mente de Cristo en nuestras manos? ¿Acaso no tenemos la doctrina del Señor en nuestras manos? ¿Acaso no tenemos esta espada del Espíritu que ella misma se describe como que penetra el alma hasta partir el corazón?
Ellos le predicaban a todo tipo de gente y discutían con los religiosos de aquel entonces. Y cuando digo discutir, no quiero decir de ofender y ser groseros, no. Estoy hablando, hermanos, de enseñarles, de argumentar con la palabra, con mansedumbre, con paciencia, con mucho amor. La Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, dispuestos a recibir ofensas, pero no a ofender, dispuestos a vencer el mal haciendo el bien. Bueno, con ese espíritu vayamos. ¿Cuántas personas, o a lo mejor usted es uno de ellos, quizás anduvieron, hermanos, con otro tipo de ideas en su mente, en su corazón, hasta que alguien les predicó el evangelio y usted vino a la iglesia del Señor y hoy es parte de esto? La misma oportunidad pueden tener las personas a nuestro alrededor. Tratemos, hermanos, de comprometernos en serio con esto. Luego de su primer viaje, en su segundo viaje, en capítulos 16 al 18 de Hechos, Pablo, llevaba como objetivos principales reanimar a las iglesias que había establecido durante el primer viaje. Y otro de los objetivos que llevaba, hermanos, era entregar las cartas de los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos en la iglesia de Jerusalén para que las pusieran en práctica. Usted halla esto en Hechos capítulo 15, versículo 36 y en Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5. Él se encargó de difundir los acuerdos a los cuales habían llegado acerca de lo que era la ley y la gracia, acerca de lo que era la circuncisión y otros temas interesantes ahí. También en ese segundo viaje se plantaron 4 iglesias más, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto. Y estas iglesias más adelante vinieron a ser un apoyo muy importante en el ministerio del apóstol Pablo, en especial la iglesia en Filipos. Usted lee esto en Filipenses, vamos a ver por favor. Filipenses capítulo 4, cómo es que la expansión del evangelio llegó a redundar en beneficios más adelante para el mismo apóstol Pablo. 4 de Filipenses, versículo 10, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, dice, en mi tribulación. Ahí está. Las iglesias del Señor, que usted y yo a través de este compromiso podamos establecer en diferentes lugares, pueden llegar a ser de beneficio para la comunidad en donde se encuentran y también para las iglesias, para aquellos que más adelante también prediquemos el evangelio. O sea, al final, hermanos, es un bienestar para nosotros mismos, tal y como sucedió en el caso del apóstol Pablo. Luego, en su tercer viaje, fortaleció las iglesias establecidas en el viaje anterior. Usted lee esto en Hechos 18, 23. Ministró un tiempo en Éfeso. En Hechos capítulo 19, 10, usted va a encontrar que él se quedó en Éfeso un tiempo ministrando a la iglesia en ese lugar. Y también, hermanos, recogió una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén, según Romanos 15, 25 al 27 y 1 Corintios 16, 1 y 2. Tremenda labor del apóstol Pablo a nivel personal, digna de imitar, ¿no cree usted? ¿Cuántos Pablos sabemos aquí? Si cada iglesia contara por lo menos con unos 4 o 5 Pablos. No, hermano. Se quejaran de nosotros en El Salvador, así como lo hicieron con los cristianos en el primer siglo. Estos han llenado todo el mundo con esta doctrina, decían. Pero qué triste llegar a la comunidad, somos la iglesia de Cristo y ustedes son nuevos. Bueno, nos falta entonces. ¿Y de dónde es esto, pa? Pero no son los mormones. No, hermanos, que la gente conozca de Dios, que sepan de la doctrina del Señor, que conozcan a la iglesia de Cristo, que sepan que perseveramos en la doctrina apostólica, que sepan, hermanos, cómo adoramos, que se identifiquen con la causa de Dios. Las iglesias y el apóstol Pablo son unos cuantos ejemplos, hay más, pero por el tiempo no los vamos a mencionar. Qué maravillosos ejemplos de entrega por la causa de Dios. Los cristianos de este tiempo tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos en el primer siglo
en cuanto al compromiso de esparcir la obra de Dios hasta lo último de la tierra. La tarea es grande, hermanos, y va a requerir de sacrificio, esfuerzo y entrega. Y nadie lo hará por nosotros, hermano, porque nosotros somos los llamados como iglesia para anunciar la palabra del Señor. ¿Estamos conscientes de nuestra responsabilidad, hermanos? Bueno, esto quiere decir que a partir de hoy no vamos a caber en El Salvador. Dios quiera que este sea nuestro compromiso, al igual que nuestros hermanos en el primer siglo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Por motivo de tiempo, vamos a ponernos de pie. Nuestro hermano director, ¿verdad?, va a entonar 2 alabanzas y luego nuestro hermano pasa a la tercera.